Qué bueno. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este Yom Shivi'i, día séptimo de la semana. Deseamos un dulce y delicioso Shabbat para cada mishpachá, para cada familia y para cada uno en lo particular. Así que Shabbat Shalom en este día 9 de diciembre del año 2022 y día 16 de Kislev del año 5783 de la creación del mundo. Estamos ya solo 9 días para llegar a nuestra festividad anual, la fiesta de Hanukkah, los 8 días de invocaciones de milagros. Así que todo apunta, todo augura, todo nos pronostica a los Bene Israel días mejores, días buenos, días de grandes emanaciones de energía de milagros. Y por supuesto, Shabbat es el día de la luz divina, y Hanukkah, que estamos ya solo 9 días, como ya lo dije, también es época de luz y de radiación celestial con cada uno de nosotros. Así que nuevamente Shabbat Shalom para todos. Y bien, en este día de luz divina y de abundancia de Kedushá, vamos a estar muy ocupados, espiritualmente hablando, por supuesto, con los rezos propios de Shabbat, y muy ocupados con el estudio de nuestra Sagrada Torá. Hoy estamos con Vaishlach, la parashá número 8. Hemos llegado ya a esta sección o parte número 8 de nuestra Sagrada Humash, que se llama Vaishlach, lo cual significa y envió. Y envió. Esto con respecto a Jacob Avinu, que después que sirvió a Labán, su suegro, el arameo, en Harán, y después de 20 años de exilio, en la parashá anterior, y en esta tenemos más detallado, tenemos que después de 20 años de estar fuera de Eretz Israel, Jacob finalmente vuelve o retorna a la tierra prometida. Esto porque el creador del mundo le dijo: Jacob, levántate y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Así que Jacob retorna en nuestra parasha de hoy a la tierra prometida, a casa de sus padres, y está viniendo con 4 esposas, con 11 hijos varones y una niña que se llama Dina o Diná, según como cada quien pronuncie. Viene también con muchos sirvientes, ganado hasta decir ya no. Viene cargado de oro, de plata, de piedras preciosas. Jacob regresa del exilio convertido en un gran campamento, una gran multitud. Pero como 20 años atrás, Esaú, por causa de la bendición, le aborreció, prometió vengarse y matarlo. Por lo tanto, Jacob, tenemos en nuestra parasha de hoy, que envía mensajeros delante de sí, mensajeros a Esaú. Esto para, como decimos, para tantearlo, para sondearlo, para evaluarlo, a ver si 20 años después a Esaú ya le pasó la cólera, a ver si ya le pasó el enojo
de lo que ocurrió 20 años atrás entre ellos dos. De acá el nombre de nuestra parasha de hoy, Vaishlach, y envió. Esta parasha en español comienza en el Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 32, y su versículo 3. En hebreo, la parasha esta comienza en el capítulo 32, Sefer Bereshit, libro de Génesis, pero en el versículo 4. Así que en este contexto, quiero que comencemos a abrir desde ya nuestra parasha de hoy. Solo que vamos a tomar todavía los últimos 2 versículos de la parasha anterior para que tomemos contexto. Dice Bereshit, Génesis 32:1, dice en español: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Eso es lo que vemos en los primeros 2 versículos. Si lo vemos en hebreo, dice en los... ¿Dónde estamos? Versículo 2 dice en hebreo: Jacob halach ledarko, vaifgeu bo malache Elohim. Vayomer Jacob kasher ra'a mahane Elohim ze, vaikra Shem hamakom hahu Mahanaim. Lo voy a leer de nuevo en español. Dice 32:1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, dice en hebreo. Bien, en esta sesión vamos a detenernos para hablar específicamente sobre ángeles, sobre los ángeles. En hebreo se dice malachim. Estos seres espirituales, estas energías de luz divina, pues obviamente son la creación también por parte de Hashem, el Boreolam. El Eterno creó millones de ellos, tanto así que el Zohar HaKadosh utiliza la palabra para referirse a la gran cantidad de malachim que el Eterno creó. El Zohar utiliza la palabra miríadas para referirse que la creación de los ángeles tiene que ver con una cantidad muy, pero muy grande, incalculable, infinita, indefinida, incuantificable. Imposible poder contar la cantidad de ángeles o malachim que el Creador del mundo, bendito sea Él, creó en su momento. Por eso el Zohar le llama miríadas. Es una cantidad indescriptible. Ahora, los ángeles o los malachim fueron creados para el servicio del Eterno y para el servicio nuestro. Eso hay que tenerlo muy presente y muy claro, que los malachim han sido creados para servir al Eterno.
y para servir o para servicio nuestro, y nunca fueron creados con la intención de ser adorados. De hecho, todo lo creado, todo lo existente, todo rinde culto al Creador del mundo. Bendito sea Él. Todo lo creado rinde culto al Supremo, al Altísimo, a Hashem y a nadie más. Por lo tanto, los ángeles o los malajim fueron creados, reitero, para el servicio del Eterno y para el servicio nuestro, tal como está escrito en los Salmos y aún en las Nuevas Escrituras. Se nos dice de ellos, dice en las Nuevas Escrituras, todos los ángeles son espíritus al servicio del Eterno. Y sigue diciendo, y son enviados. Y son enviados para ayudar o para socorrer o para auxiliar básicamente a los herederos de las promesas del Eterno, a los Bene Israel. Así que los ángeles son espíritus al servicio del Eterno y son enviados. Enviados del mundo de la luz divina a nuestro mundo físico, enviados de arriba a abajo, enviados de lo celestial a lo natural, para ayudarnos, fortalecernos, darnos buenas noticias, para alertarnos, para defendernos, para cuidar de nosotros. Y esto es obvio en nuestras sagradas enseñanzas de la Torá y en nuestra Torá Shebe'al Peh también, en la Torá oral. Solo para recordarles, cuando Sara fue llevada por Paró al palacio, esa noche Sara lloraba delante del Eterno, pues estaba cautiva o prisionera en el palacio del faraón de Egipto. Esa noche Sara invocó al Eterno que la cuidara, que la protegiera, y Hashem, bendito sea, le dijo, ahí tienes a un ángel contigo. Todo lo que tú le pidas que haga, él lo hará. Así que cuando Faraón quería tocar, manosear a Sara, ella le decía al ángel, golpéalo. Y el ángel lo golpeaba al Paró. Una fuerza invisible. Faraón hacía otro intento por tocar a nuestra matriarca, y Sara nuevamente le ordenaba al malaj, al ángel, golpéalo. Y así pasó larga noche, hasta que finalmente todo el palacio de Faraón y todo Egipto fue golpeado con plagas. Así que Hashem designó a un malaj para cuidar de Sara, y este malaj obedecía lo que ella le indicara. La misma verdad vemos con Abraham Avinu. Cuando envió a Eliezer a buscar esposa a tierra lejana, esposa para Isaac, Eliezer estaba como, pero ¿y esto y cómo? Y Abraham lo tranquilizó y le dijo, el Eterno enviará su ángel delante de ti. Y efectivamente así fue. Un ángel del Eterno propició todo lo que tenemos de Eliezer en Mesopotamia, con el caso de Rivka.
tal como Abraham dijo, Él enviará su ángel delante de ti. Así que podemos ver que los ángeles ciertamente son servidores del Eterno, pero también son creados para nuestro favor, para nuestra ayuda. Es lo mismo que vemos en el caso de la madre de Shimshón o de Sansón. Antes que éste naciera, sabemos que la madre de Shimshón o la mujer de Manoah era estéril, pero a ella fue enviada el ángel del Eterno para darle las noticias que concebiría, que daría a luz un varón y que tenía que formarlo como un nazir, como un nazareo. Y así tenemos a lo largo de toda la historia sagrada cómo el Eterno envía malachim, envía mensajeros para ayudar, para socorrer, para fortalecer, para auxiliar, para dar buenas noticias a los suyos, a los Bene Israel. En el caso de Yeshua, igual nosotros vemos en las Nuevas Escrituras que vez tras vez nos dicen, y venían ángeles y les servían. Si hablamos del Rab Shaul, también dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Eterno, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo estas y estas palabras. Los tzadikim de antaño, igual ellos experimentaban la presencia de ángeles constantemente y podían verlos y podían también pedirles que hicieran tal o cual cosa por ellos. Esto nos lleva a lo siguiente. Si ya dijimos que el Eterno creó miríadas, cantidad infinita o innumerable de malachim, estos ciertamente están constantemente entre nosotros. Y si todos los ángeles están ahí arriba, entonces ¿dónde queda que han sido creados para servicio nuestro? Para ayudarnos. De hecho, hoy, cuando hagamos el Kiddush, también recuerde ustedes que cantamos la Halel Shalom Aleichem, dándole la bienvenida a dos malachim, a dos ángeles. Así que estos mensajeros, estos malachim, constantemente están entre nosotros. Y están activos, ayudándonos, protegiéndonos, como ya lo dije, cuidándonos, evitando que nos hagan daño. O evitándonos también que nosotros nos hagamos daño. Ahora, lo cierto es que de la presencia de ellos, nosotros ni cuenta nos damos. Los pasamos desapercibidos. Pero eso no quita, eso no quiere decir que no estén entre nosotros. A cada uno de nosotros se nos han asignado ángeles. Y ellos están constantemente con nosotros. Esto nos lleva a una situación con nuestra parashá que hay que analizarla. Vuelvo a repetir los versículos 1 y 2, aunque esta es parte todavía de la parashá Vayetze, la parashá anterior, pero es para tomar contexto.
Dice el 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dice acá la Torá acerca de Jacob y de los ángeles cuando los vio. Entonces, literalmente Jacob vio ángeles. Él los vio. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Jacob veía ángeles y por qué nosotros no? ¿Por qué Jacob veía ángeles y por qué nosotros no? El hecho que nosotros no los veamos, ya aclaramos que eso no significa que no estén entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿y por qué Jacob vio ángeles y por qué nosotros no los vemos? Todo tiene que ver con niveles de conciencia. Todo tiene que ver con niveles de conciencia. Jacob, lo dijimos en la parasha anterior, estaba en un nivel de supraconciencia. Este nivel es tal que la persona, y en este caso Jacob, él era capaz de conectar espiritualmente con otros mundos. Eso es lo que puede lograr una persona que desarrolle, que eleve su neshama a niveles de supraconciencia. Es capaz de conectar espiritualmente con otros mundos. Jacob era capaz de percibir realidades espirituales que imposible percibirlas con los sentidos físicos. Él podía captar, ver, percibir más allá de los 5 sentidos naturales. Podía ver realidades o entidades espirituales que estaban presentes junto o al lado de él. Y por este nivel de supraconciencia de Jacob es que él puede ver a los ángeles. En este nivel de elevación de alma es donde los ojos son abiertos, los oídos espirituales son abiertos a experiencias místicas, a éxtasis espirituales, a visiones del mundo de la luz divina, a revelaciones o a escuchar al Eterno, bendito sea Él, hablándonos. Es un nivel de conciencia muy elevado, es una conexión para experimentar lo divino. Es decir, poder experimentar el mundo de la luz divina paralelo a nuestro mundo físico. Y Jacob, en este nivel en que él estaba,
Él por eso era capaz de mirar, de ver a los ángeles. De hecho, cuando él viene llegando a la tierra prometida, él vio que los ángeles le salieron al encuentro. Vio cuando un grupo de ángeles subió al cielo y otro grupo de ángeles que se quedó junto a él. Él vio cuando salieron a recibirle los ángeles de su regreso del exilio. Vio incluso 2 campamentos de ellos. ¡Wow! Él los vio. No estaba dormido. Los vio estando consciente. Vio 2 campamentos de ellos. Y a esto agreguémosle que la parashá comienza diciendo Vaishlach Jacob malahim lefanav el Esav. Y envió Jacob mensajeros, y envió Jacob ángeles delante de sí a Esav. Así que un grupo de ellos Jacob vio cuando estos subieron al cielo y vio que el otro grupo de los malahim se quedaron con él. Entonces, acá tenemos no solo que Jacob ve ángeles, sino que ahora está enviando ángeles delante de sí a Esav. Así que los vio. Y después ahora la parashá nos dice, Vaishlach Jacob malahim. Y envió ángeles delante de sí. Y eso nos... ¿Qué? No solo los vio, sino que, ¿qué más? Los envió delante de él a Esav. Y le dio indicaciones, les dio instrucciones, les dio mandamientos a los ángeles, qué era lo que tenían que hacer al ir delante de él, al ir al encuentro de Esav. Así que vio ángeles y ahora los está enviando. Bueno, lo decíamos el Shabbat pasado. En este nivel de supraconciencia, lo creado obedece. La creación obedece, la naturaleza misma obedece a este tipo de personas que alcanzan este nivel espiritual. Es a lo que tiene acceso un hombre o una mujer que alcanza este nivel de supraconciencia. Lo creado le obedece. La creación le obedece. La naturaleza misma obedece a este tipo de personas y hace la voluntad de ese hombre o mujer que ha alcanzado el nivel de la supraconciencia. De acá que les recuerdo, en un momento dado, Yehoshua ben Nun en una batalla que tuvo, hubo un momento en que el sol estaba por ocultarse y militarmente no le convenía a Yehoshua. Él necesitaba la claridad todavía para poder derrotar a sus enemigos. Así que cuando vio que ya iba oscureciéndose, levantó su mirada al cielo. No oró al Eterno.
sino que se dirigió al astro mayor y al astro menor, y le dijo al sol: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y le obedecieron. Los astros escucharon la voz de Yehoshua y cumplieron la voluntad de él. Solo habló a ellos. Sol, detente en Gibón, como dice en hebreo, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y así fue. Es la misma verdad que vemos en Yeshua. Nivel de supraconciencia. Cuando viene el caso de los recolectores del medio shekel, que le dijeron a Kefa: vuestro rabino no paga el medio shekel, y dijo Kefa: por supuesto, claro que sí. Y cuando viene a Yeshua y le hace ver de que ahí están los recolectores del impuesto, entonces le dice: ve al río, y el primer pez que saques, ábrele la boca, y allí vas a hallar un shekel. Paga por ti y por mí. ¿Y eso cómo se logra? Ese es el nivel de supraconciencia. Como también cuando este mismo Kefa le dice: si todos te niegan, yo no te negaré. Y Yeshua le dice: de cierto te digo que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y lo decíamos el Shabbat anterior. Vemos a Yeshua caminando sobre las aguas. Lo vemos reprendiendo mientras duerme en una barca y le despiertan. Se levanta y reprende al viento y le dice al mar que se calme. Y los vientos cesaron, el mar se aquietó y hubo una gran bonanza. Y dicen sus seguidores: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Este es el nivel de supraconciencia, que cuando una persona logra este nivel, todo lo creado le obedece. La naturaleza misma le obedece. Es por eso que en nuestra parashá de hoy vemos a Jacob. Más allá de ser un pastor de ovejas, oiga, estos hombres eran de una elevación de almas que, como yo digo siempre, que no conocemos hoy en día. Jacob entonces mira a ángeles e incluso les ordena ir delante de él para el encuentro con Esaú. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Puede alguien alcanzar estos niveles sin ser de los Bene Israel, sin ser estudiante de Torah?
¿Puede alguna persona alcanzar estos niveles de supraconciencia sin ser parte de las 12 tribus, sin ser un estudiante de Torah? La respuesta es sí. Sí puede. Solo que como no tiene la formación para obrar, para operar en esa dimensión, esa persona es muy peligrosa. Ya lo veremos. Pero si alguien puede desarrollar niveles de conciencia muy elevados, aún sin ser un estudiante de Torah. Les recuerdo, por ejemplo, en el caso de los hijos que tuvo Abraham con Keturah, los 6 hijos que tuvo con Keturah, a estos Abraham les dio conceptos místicos, les dio poderes místicos, les enseñó códigos espirituales, por medio de los cuales estos hijos de Abraham con Keturah podían lograr muchas cosas en los mundos superiores y hacer las realidades en el mundo físico. Pero escuche esto. Quien alcanza estos niveles de conciencia muy desarrollados o muy elevados, sin el temor de Elohim, sin ser Eved Hashem, sin ser un sirviente del Eterno y de la Torah, incluso puede convertirse en un destructor del mundo. Literalmente hablando. Si alguien consigue elevarse a niveles de conciencia así, sin ser Eved Hashem, sin ser un sirviente del Eterno, sin tener Irat Hashem, el temor al Eterno, puede destruir al mundo. Por ejemplo, recordemos a los de la generación del diluvio. Es que cuando hablamos de este tipo de personajes de antaño, el concepto erróneo nuestro es que eran personas de la caverna, gente primitiva, gente que como no estaban en el siglo nuestro, con la tecnología moderna, a veces se nos mete en la cabeza que este tipo de personas o estas generaciones pasadas eran, gente como de la caverna. Pues no, señores. Ellos estaban en el nivel de supraconciencia que nosotros hoy no conocemos. Por ejemplo, en el caso de los días de Noah, los días cuando el Eterno hizo conocer a aquella generación que vendría un diluvio si no hacían teshuvah, les recuerdo que los antediluvianos, la generación de Noah, ellos escucharon que venía un diluvio. A ellos les llegó a sus oídos que venía un diluvio. Pero eso no les preocupaba a ellos. ¿Y por qué no les preocupaba si venía un diluvio, el Mabul? Porque con el nivel de elevación de conciencia que ellos tenían,
Ellos decían, si viene, nosotros podemos detenerlo. Nosotros podemos evitar que el diluvio venga sobre nosotros. ¿Y cómo podían hacerlo? Por el nivel de conciencia que tenían. Ellos podían hablar con los astros y estos obedecerles. Ellos podían hablar con ángeles y los ángeles obedecerles. Les recuerdo lo que dice el Zohar acerca de los antediluvianos. Dice, desafiaron a Noaj, diciendo que nunca ejecutaría sobre ellos el Eterno la justicia divina. ¿Por qué? Porque conocían una manera de evitarla. Desafiaron a Noaj, diciendo que nunca ejecutaría el Eterno sobre ellos la justicia divina, porque conocían una manera de evitarla. ¡Wow! Dice, Rabbi Itzhak dijo, todos los hombres justos, los tzadikim que había entre ellos, trataron de retenerlos, de evitar que se destruyeran, como Yered, Metushelach, Matusalén y Hanoch, pero sin éxito. Y el mundo se llenó de pecadores que se rebelaron contra su amo, diciendo, ¿qué es el Todopoderoso para que hayamos de servirlo? Y dicen los sabios del Zohar, esto no es tan tonto como suena. Pues ellos conocían todas las artes, como hemos mencionado, y a todos los capitanes gobernantes encargados del mundo, confiaban en este conocimiento, hasta que el Eterno hizo que no abusaran más, y restauró la tierra a su estado primitivo, y cubrió la tierra con agua. Entonces, ¿les asustaba a esta gente el anuncio del diluvio? No. ¿Y por qué no? Porque ellos tenían el conocimiento cómo evitarlo. Cómo hacer que los cuerpos celestes les obedecieran. Cómo hacer que los ángeles les obedecieran. Mire qué conciencia. Y por eso es que como ellos se creían dioses, por lo tanto, ellos no creían necesitar del Eterno y dijeron, no a Elohim, no al Eterno, no lo necesitamos. Es la misma historia de la Torre de Babel. Cuando hablamos de la generación de la Torre de Babel, es igual. Era un nivel de conciencia tan elevada el de esta generación que no creyeron necesitar del Eterno. Ellos podían jugar a ser dioses por el nivel de conciencia súper desarrollado que habían alcanzado. Eran capaces de controlar los astros, eran capaces de hacer tantas cosas mediante códigos hebreos, con los astros, con las fuerzas celestiales. Ellos sabían cómo manejar las cosas, cómo controlar las cosas. Hoy en día hay personas que no son parte de los Bene Israel, que no estudian Torah. Y ciertamente han logrado desarrollar niveles de conciencia muy elevados. No estamos hablando de sabiduría terrenal. No hablamos de materias, de ciencias debajo del cielo. Estamos hablando de aspectos meramente espirituales. De acá que, insisto, una conciencia extremadamente elevada, pero sin el temor de Elohim, es peligrosa. Una conciencia extremadamente elevada, sin el temor de Elohim, es peligrosa.
pues podría utilizarse para propósitos egoístas, como ocurrió con los de el diluvio, que ellos podían transformar la naturaleza a su antojo. Para mal, por supuesto. ¿Dónde estamos nosotros en todo esto? Ciertamente, para nosotros esto es teoría hoy por hoy. Solo de oídas oímos, de los escritos sagrados entendemos, de nuestros cabalistas aprendemos en qué consiste el nivel de supraconciencia. Pero escuche esto que voy a decir. Todos llegaremos a este nivel. Todos vamos a llegar a este nivel. De hecho, así fuimos creados. Así fuimos creados. Y esto es lo que hemos perdido por ahora. En el mundo hay mucha gente sabia, inteligente, superdotado de sabiduría de este mundo, pero no en la sabiduría mística o celestial de la que estamos hablando. Hay profesionales en todos los campos, en todas las áreas, en todas las materias, en todas las ciencias, pero en una sabiduría terrenal, no en este nivel de poder interactuar con mundos espirituales. Así que todos vamos a llegar a este nivel de supraconciencia, puesto que así fuimos creados, o fuimos creados. Esto es lo que hemos perdido. De esto es que trata cuando nuestros maestros de la ciencia mística nos hablan de el retorno al Gan Edén. El retorno al paraíso. Este es el Yovel, el jubileo que todos aguardamos, que todos esperamos cuando alcancemos este nivel de supraconciencia para los días del Mashiach. De esto es que estamos en el exilio. Sí, podemos hablar de que las tribus de Israel estamos en el exilio. Sí. Sí, en el exilio de las naciones, en la diáspora, en la dispersión, en el galut. Sí. Pero todo Adán, toda la humanidad, estamos en este tipo de exilio. Separados, apartados o lejos de este nivel de supraconciencia con el que fuimos creados. No obstante, y lo reitero, todos llegaremos, todos vamos a llegar a este nivel. Todos llegaremos a este nivel. Mi consejo es que si antes que todos, el colectivo, lleguemos a este nivel supra, si hay personas en lo individual o particularmente que alcancen estos niveles antes que todos los demás, pues hay que tener claro que esa sabiduría es para utilizarla Leshem Hashamayim,
para el honor del cielo. Si alguien llega a este nivel antes que el resto, antes que el colectivo, tome nota que es para utilizarlo Leshem Hashamayim, en aras o en nombre del cielo, para hacer Kiddush Hashem, para santificar el nombre del Eterno o para el engrandecimiento de la Torah, y no para fines egoístas. Porque, y como nos dicen nuestros sabios de la ciencia mística de la Torah, si alguien puede tener el conocimiento de todo esto de lo místico y en la supraconciencia, pero si no lo hace, Leshem Hashamayim, por el honor del cielo, sí le va a funcionar. Pero será castigado por cuanto utiliza el báculo del rey, o sea, este conocimiento divino, lo utiliza no Leshem Hashamayim, no para el honor del cielo, sino para el engrandecimiento del ego personal. Entonces, en el caso de Jacob, ya para ir cerrando esta sesión y retomarla y continuarla en la siguiente, en el caso de Jacob Avinu, wow, veamos el nivel de nuestros patriarcas. Si me voy un poquito más atrás, dicen los sabios de la Torah que en la casa de Abraham, en el campamento de Abraham, eso era lo más natural, ver ángeles. Era lo más natural, ver ángeles. Agar misma estaba acostumbrada a ver ángeles en la casa de Abraham. Entonces, con respecto a Jacob, no es un anciano con barba nada más, no es un hombre anciano que no está tan anciano todavía, pero barbado, ganadero, pastor de ovejas, sí lo es, pero con un nivel supra de conciencia, tanto así que hoy que regresa del exilio a la tierra prometida, él literalmente vio a los ángeles y vio 2 campamentos. Los vio literalmente. Y no solo eso, sino que incluso les encomendó una misión. Por eso la parashá comienza diciendo, Vaishlach Jacob Malachim Lefanav el Esav. Y envió Jacob ángeles delante de sí a Esav. ¿A quiénes envió? A ángeles. Es que en este nivel, cierro acá, en este nivel de conciencia, todo lo creado, la naturaleza misma, obedece a un hombre así, a una mujer así, por cuanto ha obtenido, ha logrado ese nivel de conciencia tan elevado o elevada que sabe cómo hacer que la misma naturaleza le obedezca. Sí lo reitero, siempre y cuando sea Leshem Hashamayim, por el honor del cielo. Así que nos quedamos acá con esta primera sesión de Torah,
de la Parashá Vaishlach. En la siguiente, Bezrat Hashem, retomaremos esto y abriremos de una vez nuestra Parashá número 8. En este momento vamos a hacer Kiddush, la santificación de nuestro Shabbat, con las ceremonias, con las invocaciones, con los rezos, con las alelot o tejilot o cánticos y con todo lo delicioso que hacemos en nuestras mesas de Shabbat. Así que será hasta mañana, 10 de la mañana, hora del Salvador, y deseamos para todos Shabbat Shalom.